Buenas tardes, hermanos y amigos. En esta ocasión les vengo a presentar un mensaje que se encuentra en la palabra de Dios, porque muchos se preguntarán ¿qué tan cerca está la venida del Señor y qué señales habrá de su pronta venida? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Pero antes de abrir la palabra de Dios, les invito a que tengan una pequeña oración conmigo. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, en esta hora te pedimos tu bendición. Pedimos que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros y nos dé sabiduría. Tome nuestra mente y nuestros corazones y nos ayude a entender tu palabra. Te pedimos, Señor, todas estas cosas, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Veamos qué nos dice Dios en su palabra en el libro de Joel 2:31. Sabemos que los discípulos, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, le preguntaron de qué señal habría de su segunda venida y del fin del mundo. Y anteriormente, el Señor, a través de su Espíritu, por medio del profeta Joel, dijo que es alguna de las señales que iban a ver de su segunda venida, antes de su segunda venida. Veamos qué nos dice Joel 2:31. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Veamos qué nos dice también Apocalipsis 6:12. Nos dice el Señor en el libro de Apocalipsis: miré, cuando abrí el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Si nos ponemos a analizar, en 1755 se cumplió esta profecía. Es conocido como el Gran Terremoto de Lisboa. Y muchos años después se cumplió también la profecía del día oscuro, el 19 de mayo de 1780. Eso pasó en Nueva Inglaterra. Y muchos otros días después fue la lluvia de las estrellas que nos menciona en el libro de Mateo 24, versículo 29. O en el libro de San Lucas 21, el versículo 25. Vamos a Lucas 21, 25. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas por el bramido del mar y de las ondas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Si notamos, como les decía anteriormente, el gran terremoto fue en 1755, en Lisboa. El día oscuro fue en 1780. Y el otro acontecimiento de las estrellas, que fue un espectáculo jamás antes visto, sobre todo en los Estados Unidos, la lluvia de las estrellas.
que fue el 13 de noviembre de 1833. También el Señor Jesús dijo en San Mateo, vamos a San Mateo 24, versículo 6. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Como podemos notar, en estos momentos hay una peste. Guerras. Se escucha mucho de guerra y rumores de guerra. Hambres y terremotos en diversos lugares. También dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 17, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 en adelante. Dice, como fue en los días de Noé, así también será el día en que regrese el Hijo del Hombre. En los días de Noé, en los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Si podemos notar que Dios en su palabra dice que los días anteriores al diluvio, en Génesis 6:5, dice que el pensamiento de los hombres era de continuo al mal. También aquí en 2 de Timoteo 3 nos dice un poco de acerca de cómo son los hombres en estos tiempos, cómo iban a ser los hombres en estos últimos días. Veamos qué nos dice Timoteo. 2 de Timoteo 3, del versículo 1 en adelante, dice: Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuos, amantes de los placeres más que de Dios. Tremendo esto. Todo esto en estos momentos lo estamos viendo. La gente ama más los placeres que a Dios. Veamos a mí qué nos dice el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2 en adelante. También habla acerca de los últimos días. Dice: Ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores, que sarcásticos andarán según sus malos deseos, y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio. Pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y la tierra surgió del agua, y por el agua subsiste. Por eso el mundo entonces pereció anegado en agua, que fue en los días de Noé. Pero amados, dice el versículo 8, no quiero que ignoren esto. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
y grande es el amor de Dios hacia nosotros. Porque sigue diciendo el versículo 9, el Señor no demora en cumplir su promesa como algunos la tienen por tardanza, como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Podemos ver que Dios, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor es claro en su palabra. El Señor es paciente con nosotros. Él quiere que nosotros procedamos todos al arrepentimiento. Y como dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor dice en Deuteronomios 30:19. Veamos qué nos dice el Señor en Deuteronomios 30:19. Al cielo y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de ti, delante de ustedes, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué consejo nos da el Señor? Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Como dijo Pedro y los apóstoles en Hechos 5:29, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, porque Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. También vemos que Dios en su palabra dice que el justo vivirá por la fe. Así debemos vivir nosotros en estos últimos días. Veamos qué nos dice Hebreos, capítulo 10, versículo 35 al 39. No perdáis vuestra confianza, dice el Señor, que tiene grande galardón, porque la perseverancia es necesaria. Y si vemos en San Mateo 24, versículo 13, mas los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Entonces, ¿qué dice aquí? Porque la perseverancia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿La promesa cuál es? La vida eterna. Sigue diciendo el versículo 37, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, dice el Señor, no me agrada. Como dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no junta, desparrama. Sigue diciendo el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para la salvación. Muchos se preguntan, ¿qué pide Dios de nosotros? Veamos qué nos dice Miqueas 6:8. Libro de Miqueas 6, versículo 8. Dice Miqueas 6:8, hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti, solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. También podemos ver en Isaías 66, versículo 2.
Dice el Señor, mi mano hizo todas las cosas, por eso existen. Y yo estimo al humilde y al contrito espíritu, que tiembla ante mi palabra. La palabra de Dios es demasiado clara. Como dice en 1 Pedro 4:7, que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué? Él cuida de vosotros. Solamente los que practiquen, los que sean humildes de espíritu, los que sean humildes y contritos de espíritu, como dice el Salmo 15. Veamos qué nos dice el Salmo 15. ¿Quiénes habitarán con Dios? El título del Salmo 15. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? Solamente dice aquí, el que anda en integridad y practica la justicia, y habla verdad en su corazón. El que no habla mal de nadie, ni mal de su prójimo, ni infiere reproche alguno contra su prójimo. Tremendo aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Así es que debemos andar sabiamente, porque el tiempo es peligroso. También nos dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:15 al 17 sobre el amor hacia el mundo. Veamos qué nos dice 1 Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Porque dice el Señor, el mundo y sus deseos pasan, en cambio el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, aunque muera, vivirá. Mi invitación, hermanos, es que nos aferremos de las promesas de Dios y que el Señor es bueno y es fortaleza en el tiempo de angustia y conoce a los que confían en Él. Este era el mensaje, hermanos, que mi Dios les bendiga y para adelante, porque solo los que perseveremos hasta el fin, esos seremos salvos.